El modelo básico en computadores digitales es el de von Neumann. La característica fundamental de esta arquitectura es que la máquina es capaz de ejecutar una serie de instrucciones que deben estar almacenadas en la memoria principal. Una máquina de este tipo consta de memoria principal, unidad aritmética, unidad de control y unidad de entrada-salida. La memoria principal se compone por una serie de celdas del mismo tamaño que pueden ser seleccionadas mediante una dirección que la identifican en un momento determinado. Sobre la celda se puede leer el dato almacenado o escribir un nuevo valor. La unidad aritmética realiza operaciones elementales sobre los datos de la memoria principal, tales como son la suma o resta de números, y pueden almacenarse temporalmente en los registros de la unidad aritmética. La unidad de control lee una instrucción de máquina una tras otra y genera las señales de control necesarias para que el computador funcione y ejecute las instrucciones leídas. Para reconocer la posición de memoria en la que está almacenada la instrucción por ejecutar, existe un registro apuntador, llamado contador de programa, que contiene esa información. La unidad de entrada-salida transfiere la información con unas unidades exteriores llamadas periféricos. Estas permiten cargar datos y programas en la memoria principal y sacar resultados impresos. Por último, cabe mencionar los buses, cuyo objetivo es hacer que las instrucciones y los datos circulen entre las distintas partes del computador. El modelo básico en computadores digitales es el de von Neumann. La característica fundamental de esta arquitectura es que la máquina es capaz de ejecutar una serie de instrucciones que deben estar almacenadas en la memoria principal. Una máquina de este tipo consta de memoria principal, unidad aritmética, unidad de control y unidad de entrada-salida. La memoria principal se compone por una serie de celdas del mismo tamaño que pueden ser seleccionadas mediante una dirección que la identifican en un momento determinado. Sobre la celda se puede leer el dato almacenado o escribir un nuevo valor. La unidad aritmética realiza operaciones elementales sobre los datos de la memoria principal, tales como son la suma o resta de números, y pueden almacenarse temporalmente en los registros de la unidad aritmética. La unidad de control lee una instrucción de máquina una tras otra y genera las señales de control necesarias para que el computador funcione y ejecute las instrucciones leídas. Para reconocer la posición de memoria en la que está almacenada la instrucción por ejecutar, existe un registro apuntador, llamado contador de programa, que contiene esa información. La unidad de entrada-salida transfiere la información con unas unidades exteriores llamadas periféricos. Estas permiten cargar datos y programas en la memoria principal y sacar resultados impresos. Por último, cabe mencionar los buses, cuyo objetivo es hacer que las instrucciones y los datos circulen entre las distintas partes del computador. Un microprocesador es un circuito integrado por la unidad de control, la unidad aritmética y los registros del computador. El microprocesador es, por tanto, como una CPU pequeña. Para construir un sistema completo hay que añadir los dos componentes importantes, una memoria y un controlador periféricos, que se conectan al microprocesador mediante un bus que contiene señales de control de datos y de edición. En un microprocesador se puede diferenciar de diversas partes. Entre ellas está la puerta de entrada-salida. La memoria caché, que es una memoria muy rápida que permite al procesador llegar directamente a datos que serían utilizados en las siguientes operaciones sin acudir a la memoria RAM. También está el microprocesador matemático y el coprocesador matemático, que es una unidad de coma flotante. También están los registros, que son un tipo de memoria pequeña que el micro usa en algunos casos particulares. La memoria es el lugar donde se encuentran las instrucciones de los programas o datos y el procesador accede a ellas. Proporciona un espacio de almacenamiento para el trabajo en curso. Y por último están los puertos, que a través de los puertos el procesador se comunica con el exterior. Se puede decir que el microprocesador es el cerebro del ordenador, lo que la gente suele llamar chip o microchip. Se compone de dos partes, la parte que decide lo que hacer y la parte que lo hace, que son la unidad de control y la unidad de cálculo. La unidad de control lee una instrucción que forma parte de un programa y la unidad de cálculo hace la función. Tampoco hace falta saber cómo funciona específicamente cada microchip, porque todo sigue los mismos pasos. El circuito tiene unas entradas, realiza la operación que haga sobre esas entradas y saca una salida. Normalmente tardan unos nanosegundos. En estas operaciones son en binario, suma, resta y como mucho algunos multiplican. Las entradas y las salidas se guardan y además se permite la realimentación para tomar resultados en función de las salidas obtenidas anteriormente. Lo que marca el ritmo de esta variación y de entradas y salidas y cuando se lee cada instrucción es la señal de reloj. Cuando pasa de 0 a 1, la señal se renueva los registros. La unidad de cálculo del procesador tiene un circuito que realiza una operación y a ese circuito le llegan unas entradas y se sacan unas salidas. Podrá hacer varias operaciones que realice en cada momento y dependerá de que las señales que vienen desde la unidad de control.
Por otra parte, la unidad de control principalmente es una memoria que contiene una serie de instrucciones que a su vez contienen información sobre las operaciones que se han de realizar y sus operandos. Las instrucciones dan una lista, se lee una, se hace lo que dice y se lee la siguiente a menos que la instrucción indique que de realizar un salto. En este caso se va a la instrucción de la posición indicada. El nuevo procesador de Intel, el Intel Core i7, utiliza la tecnología Ivy Bridge. La tecnología Ivy Bridge es una mejora de la arquitectura Sandy Bridge y los cambios que se han introducido son muy importantes. Las principales características del Ivy Bridge son el uso de transistores 3D Tri-Gate. Los transistores que se usan en el Ivy Bridge están construidos en 22 nanómetros, lo que hace que se reduzca bastante en comparación con el Sandy Bridge, lo que implica una reducción considerable del consumo eléctrico. Esta tecnología estructura los transistores 3D y no en 2D, como en el anterior, y supone un avance inaudito en el mundo de los transistores que componen un microprocesador. El uso de gráficos HD 4000 o HD 2500 hace que se incluya una nueva generación de gráficos integrados. Además de ser más rápida, da soporte simultáneo a 3 monitores, cuando en el anterior solo se permitía 2. El uso de una PCI Express 3.0 ofrece un ancho de banda por la línea que duplica el del anterior estándar. El chipset Z77 Express incorpora puertos USB 3.0. Y por último, el WiDi 3.0, que hace que la tecnología de Intel sea capaz de transmitir de manera inalámbrica vídeo en alta definición.